El baño ejecutivo del piso 42 de Millerted se suponía que estaría vacío a las 3:47 de la tarde. Emily Park, una chica tímida que había aprendido a moverse por los pasillos corporativos de forma invisible, empujó su carro de limpieza más allá de las puertas de caoba, oyendo algo que la hizo congelarse a mitad de paso. La voz de una niña, temblorosa y desesperada, susurraba palabras que no deberían existir en este mundo estéril de poder corporativo, palabras en mandarín. Emily había sido invisible durante 8 meses. Con 26 años, se movía como un fantasma por los relucientes pasillos de Millerted con su uniforme gris, vaciando papeleras llenas de decisiones millonarias de las que nunca formaría parte. Los ejecutivos rara vez la notaban, pero las inspiradoras palabras de su abuela resonaban en su memoria. Las voces más silenciosas a menudo llevan los mensajes más importantes. Había llegado a Millerted después de que sus sueños de enseñar se desmoronaran en la Universidad de Rutgers. 3 años de cursos de educación, prácticas docentes y esperanza, todo destruido por un profesor que decidió que sus antecedentes no tradicionales no eran adecuados para las aulas estadounidenses. El rechazo la había hecho caer en espiral de nuevo a sus inseguridades infantiles, de nuevo a creer que haber sido criada por una abuela china la hacía de alguna manera inferior. Pero la invisibilidad tenía sus ventajas. Oía cosas, veía cosas, como la forma en que la mandíbula del CEO Daniel Miller se tensaba cada vez que alguien mencionaba a su difunta esposa. O como su hija de 8 años, Sophie, se sentaba sola en el vestíbulo después de la escuela, esperando a un padre demasiado sumido en el dolor y el trabajo como para notar que se le escapaba. Emily había observado a Sophie durante semanas, reconociendo las señales de una niña que cargaba con demasiado silencio. El llanto se hizo más fuerte detrás de la puerta del baño. El corazón de Emily se encogió, no porque entendiera las palabras, sino porque reconoció la soledad que las envolvía. Ella había escuchado ese mismo susurro desesperado en su propia voz cuando era niña. Cuando su abuela era la única persona que realmente la veía, las enseñanzas motivacionales de su abuela la habían moldeado. Cuando alguien llora en cualquier idioma, intentas ayudar. Dejando su botella de spray, Emily llamó suavemente. «Oye, ¿estás bien ahí dentro?» El llanto cesó. Luego, apenas audible, llegaron palabras en mandarín: «Nadie me entiende». A Emily se le cortó la respiración. La voz de su abuela resonó a través de 20 años. «El lenguaje es un puente, Emily. A veces eres la única que puede cruzarlo». «Sophie», susurró Emily, arrodillándose junto a la puerta. Habló suavemente en mandarín, preguntando: «¿Puedo entrar?». El cerrojo hizo clic y se abrió. Sophie Miller, la hija intocable de Daniel Miller, estaba allí con las mejillas surcadas por las lágrimas y los ojos que contenían demasiada tristeza para sus 8 años. Fue un momento conmovedor de conexión a través del lenguaje y las circunstancias. «Hablas como mi mamá». Pasos resonaron por el pasillo, pesados, decididos. El corazón de Emily latió con fuerza mientras la voz de Daniel Miller rompía el silencio. «Sophie, ¿qué te está tomando tanto tiempo?». Dobló la esquina y se detuvo en seco, sus fríos ojos azules alternando entre su hija y la conserje arrodillada a su lado. El hombre más poderoso del edificio acababa de descubrir el lenguaje secreto de su pequeña en manos de alguien a quien nunca se había molestado en ver. ¿Destruirán los instintos protectores de Daniel la única conexión que Sophie ha encontrado con su difunta madre? La voz de Daniel Miller podía congelar negociaciones por miles de millones. Ahora mismo, estaba apenas controlada. «¿Qué está pasando exactamente aquí?». Emily se levantó lentamente, manteniendo las manos visibles, su voz suave. Su hija estaba molesta. La oí llorar. «¿Y usted habla chino?». «Mandarín». Su tono se afiló como una cuchilla. «Sí. Mi abuela me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. Ella era de Shanghái, llegó a América en 1960. Solo me hablaba en mandarín hasta que empecé la escuela». La voz de Emily se hizo más firme mientras continuaba. Sophie estaba hablando de sentirse perdida, de extrañar a alguien que entendiera su idioma. «Qué conveniente». Daniel se acercó, su presencia ejecutiva llenando el estrecho pasillo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». 8 meses. 9, lo suficiente como para investigar a mi familia, supongo. La pequeña mano de Sophie encontró el brazo de Emily. «Baba,
ella no es como las demás. No preguntó por dinero ni por tu trabajo. Ella solo quería ayudar. ¿Quería? El uso de Sophie de la palabra china para padre no pasó desapercibido para Emily. Esta niña era bilingüe en su dolor. Emily sintió el peso del escrutinio de Daniel, vio el cálculo detrás de sus ojos oscurecidos por el dolor. Había visto esa mirada antes, de profesores que asumían que no pertenecía a sus aulas, de empleadores que solo veían su naturaleza tranquila y decidían que carecía de ambición. Pero algo en la desesperada necesidad de Sophie de ser entendida la hizo enderezarse. No quiero nada de usted, señor Miller. La voz de Emily se mantuvo firme a pesar de su corazón acelerado. Fui criada por mi abuela desde los 5 años. Ella me enseñó que cuando alguien llora en cualquier idioma, intentas ayudar. La chica tímida había aprendido a mantenerse firme cuando más importaba. La expresión de Daniel no se suavizó, pero algo parpadeó allí. Reconocimiento, quizás, o sospecha. A la mañana siguiente, Emily llegó al trabajo y encontró una credencial de seguridad en su carro, una que le concedía acceso al piso ejecutivo fuera de horario. La nota estaba escrita con la caligrafía precisa de Daniel: Sophie ha solicitado tutorías. 1 hora después de su turno. ¿Mi oficina? Emily miró la credencial, sabiendo que era territorio peligroso. En su experiencia, los hombres poderosos no ofrecían oportunidades. Tendían trampas. Pero el rostro de Sophie, manchado de lágrimas, la persiguió todo el día. Esa tarde, la oficina de la esquina de Daniel se sentía como una sala de juicios. Ventanas de suelo a techo mostraban el horizonte de Nueva Jersey, mientras Sophie se sentaba pequeña y expectante en una silla de cuero que la empequeñecía. Daniel permaneció de pie, con los brazos cruzados, observando a Emily como si fuera a robar los muebles. Sophie me dice que su mandarín está oxidado, dijo. Su madre insistió en que lo aprendiera cuando vivieron en Beijing. Después de que Sara muriera, su voz se quebró casi imperceptiblemente: no he podido ayudar con esa parte de su educación. Emily asintió, sentándose en la silla junto a Sophie. ¿En qué te gustaría trabajar? Durante la siguiente hora, Emily vio a Sophie transformarse. La niña silenciosa y con los ojos huecos del baño se animó, riendo mientras practicaban tonos y recordaban momentos de vendedores de comida callejera y conversaciones en el parque con su madre. Fue profundamente inspirador presenciar a una niña reconectando con su herencia. Daniel, a pesar de su obvia intención de supervisar críticamente, se sintió atraído por su burbuja. Cuando Sophie luchaba con un carácter particularmente difícil, Emily guió su mano sobre el papel, sus voces mezclándose en una melodía que él no había escuchado desde la muerte de Sara. Sophie le susurró a Emily en mandarín, pensando que su padre no podía entender: ella es igual que mamá. Emily levantó la vista y encontró a Daniel mirándolas, algo crudo y sin protección en su expresión. Por un momento, la máscara de CEO se resbaló, revelando a un padre ahogándose en sus propias limitaciones. Mientras Emily recogía sus cosas para irse, Sophie la abrazó fuertemente. ¿Volverás mañana? Si tu padre está de acuerdo. Daniel se aclaró la garganta. Martes y jueves por la tarde, a la misma hora. No fue calidez, pero fue permiso. Durante las semanas siguientes, Emily se convirtió en el puente de Sophie de vuelta a la memoria de su madre. Leían poesía china, practicaban caligrafía y hablaban de los inviernos de Beijing y los festivales de verano. Daniel empezó a quedarse hasta tarde esas tardes, afirmando que trabajaba, pero en realidad escuchando la risa de su hija resonar por la oficina. Emily se enteró de que Sophie y Sara habían vivido en Beijing durante 2 años, mientras Sara gestionaba la expansión asiática de Miller. Sophie había asistido a una escuela bilingüe, había hecho amigos que hablaban mandarín con la misma naturalidad que respirar, y había desarrollado lo que su madre llamaba un corazón que piensa en 2 idiomas. Cuando a Sara le diagnosticaron cáncer, regresaron a Nueva Jersey para recibir tratamiento. Sophie había perdido no solo a su madre, sino un mundo entero de conexión lingüística y cultural. En Beijing, no era rara por saber 2 idiomas, Sophie confió durante una sesión. Mamá decía que era afortunada porque podía amar a la gente en inglés y soñar en chino. Daniel, que había estado fingiendo revisar contratos, levantó la vista bruscamente. Nunca había escuchado a Sophie articular su identidad bilingüe tan claramente.
Emily reconoció el dolor en la voz de Sophie, la misma pérdida que ella había sentido cuando su abuela falleció hace 3 años, llevándose consigo a la última persona que realmente compartía el puente cultural de Emily. Tu mamá tenía razón, dijo Emily suavemente. Los idiomas no son solo palabras. Son diferentes formas en que tu corazón puede sentirse en casa. Un jueves por la noche, Emily llegó a Miller y encontró a Sophie acurrucada en la esquina de la oficina, con sus deberes sin tocar, hablando rápidamente en mandarín con un panda de peluche, un regalo de su madre. ¿Qué pasa?, preguntó Emily en mandarín. Los niños de la escuela dicen que hablar chino me hace rara. Dicen que mi mamá no debería haberme llevado tan lejos. La voz de Sophie se quebró, volviendo al inglés. Quizás si nos hubiéramos quedado aquí, ella no se habría enfermado. Emily se arrodilló a su lado, con el corazón roto por esta niña que cargaba con una culpa tan imposible. Sus palabras contenían un poder motivacional nacido de la experiencia. Tu mamá te llevó a Beijing porque te amaba. Quería que vieras el mundo a través de sus ojos, que llevaras sus historias en tu corazón. Pero ahora las historias se sienten demasiado pesadas. La sombra de Daniel cayó sobre ellas. Emily levantó la vista y lo encontró en la puerta, con el rostro afligido. Había escuchado todo, el dolor que su hija había estado ocultando, el peso que había estado cargando sola. Sophie, dijo en voz baja, acercándose a ellas. Ven aquí. Mientras Sophie corría a los brazos de su padre, Emily comenzó a recoger sus cosas, sintiendo que este era un momento solo para la familia. Quédate, dijo Daniel sin mirarla. Por favor. ¿Cómo puede un padre aprender a curar heridas que nunca supo que existían? El martes siguiente, Emily llegó a Miller para encontrar el caos desatado en el piso ejecutivo. Chloe Richardson, la perspicaz asistente de Daniel, que había ascendido desde recepcionista a lo largo de 8 años, la interceptó en el ascensor con ojos como acero invernal. Chloe había observado la creciente influencia de Emily con creciente resentimiento. Como guardiana de Daniel, ella controlaba el acceso a su tiempo, su atención, su confianza. Durante años, se había posicionado como indispensable, la única persona que entendía sus necesidades, gestionaba su agenda, protegía sus intereses. La presencia de Emily amenazaba esa dinámica cuidadosamente construida. Ha habido una novedad, dijo Chloe, su voz destilando falsa preocupación. Ha salido a la luz información preocupante sobre sus motivaciones. A Emily se le revolvió el estómago. ¿Qué tipo de información? Varios empleados han informado haberla visto haciendo preguntas inusuales sobre la vida personal del señor Miller, sobre la muerte de su esposa, sobre las vulnerabilidades de su hija. La sonrisa de Chloe fue quirúrgica. También descubrimos que investigó extensamente la empresa antes de postularse, incluidos los antecedentes familiares del señor Miller. La acusación era parcialmente cierta. Emily había investigado a Miller Tech a fondo, como cualquier aspirante a un puesto de trabajo lo haría. Había leído sobre la muerte de Sarah Miller en un artículo de Forbes sobre el trabajo filantrópico de Daniel en su memoria. Pero Chloe retorció estos preparativos normales en algo siniestro. Investigué la empresa como lo haría cualquier solicitante de empleo. Y qué conveniente que hable el mismo idioma que hablaba su difunta esposa. Algunos podrían llamarlo calculado. La voz de Chloe tenía la autoridad de alguien que se había convertido en la asesora principal de Daniel. Se da cuenta de que el señor Miller vale más de $200 millones. Eso hace de Sophie una conexión bastante valiosa. Emily sintió el peso familiar de ser juzgada, de que su autenticidad fuera cuestionada. Eso no fue lo que pasó. Emily sintió como las paredes se cerraban, recordando cada comité de becas, cada profesor, cada empleador que había encontrado razones para dudar de ella. Eso no fue lo que pasó. El señor Miller está preocupado por el apego emocional de Sophie hacia usted. Se pregunta si todo esto fue orquestado, una limpiadora solitaria que se dirige a un viudo afligido a través de su hija vulnerable. La acusación golpeó como un impacto físico. Emily pensó en las advertencias de su abuela sobre las personas que siempre la verían como inferior, que torcerían su amabilidad en manipulación. ¿Dónde está el señor Miller? Necesito hablar con él. Está en reuniones de emergencia todo el día,
Pero me pidió que le diera esto. Chloe le entregó un sobre con su nombre escrito con la caligrafía de Daniel. Dentro, una sola frase: creo que lo mejor es que nos tomemos un descanso de las sesiones de tutoría hasta que pueda resolver esto. DM. Emily miró la nota, reconociendo la distancia cuidadosa de un hombre que se protegía de la decepción. Lo había visto antes, en los ojos de su padre cuando decidió que ella era demasiada molestia, en los rostros de sus profesores cuando decidieron que no encajaba en sus expectativas. Entiendo, dijo Emily en voz baja, doblando la nota. Terminaré mi turno y entregaré mi credencial de acceso. Mientras se alejaba, la sonrisa de satisfacción de Chloe se grabó en su memoria. Esa tarde, Emily se sentó en su pequeño apartamento, mirando los libros de poesía en mandarín que había planeado compartir con Sophie. Su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. ¿Emily? La voz de Sophie estaba quebrada por las lágrimas. Papá no me deja llamarte, pero le robé el teléfono a escondidas. Están diciendo cosas terribles de ti en la escuela. Los niños escucharon a sus padres hablar. Dicen que eres una mentirosa, Sophie. Le dije a papá que no era verdad. Le dije que nunca preguntaste por dinero ni por nada malo, pero él tiene miedo. Siempre tiene miedo cuando se preocupa por alguien. El corazón de Emily se hizo añicos. Escúchame, princesita, Xiao Gongju. A veces los adultos se confunden y se asustan, y cometen errores. Pero eso no cambia lo que compartimos, ¿vale? Las historias de tu mamá, tu idioma, eso es tuyo para siempre. Te volveré a ver. Emily cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar de ser despedida, de que se cuestionara su valor. No lo sé, cariño. 3 días después, Emily estaba en la mesa de su cocina, marcando anuncios de empleo en el periódico, cuando sonó su teléfono. El número de Daniel. ¿Emily? Su voz estaba tensa por el estrés. Necesito que venga ahora mismo. Señor Miller, no creo que. Nuestro intérprete para el acuerdo de Shanghái acaba de tener un accidente de coche. Tenemos 12 ejecutivos de Chen Industries volando desde Beijing en 2 horas. No hablan bien inglés, y esta fusión vale $400 millones. Su voz se quebró ligeramente. Este acuerdo ha estado en negociación durante 18 meses. Chen Industries es nuestra puerta de entrada a todo el mercado asiático. Si perdemos esto, perdemos nuestra oportunidad de competir globalmente. Emily comprendió el peso de lo que decía. MillerTech se especializaba en dispositivos de tecnología sanitaria que podían salvar vidas en mercados emergentes. La asociación con Shanghái les permitiría fabricar y distribuir sus productos en toda Asia, ayudando potencialmente a millones de pacientes que actualmente no podían acceder a su tecnología. ¿Qué pasa con otros intérpretes, servicios profesionales? Todo el mundo está reservado o no disponible. El accidente ocurrió hace 30 minutos. Nuestro intérprete está en cirugía. La agencia de traducción dice que su próximo especialista en mandarín disponible está en California y no puede volar hasta mañana. La desesperación de Daniel era evidente. Sophie lo sugirió. Dijo que usted podría hacerlo. Que habla como alguien que vivió en Beijing. La ironía era amarga. Después de cuestionar sus motivos, después de sugerir que era manipuladora, le estaba pidiendo que salvara su empresa. Pero Emily también escuchó algo más en su voz, un arrepentimiento genuino y el tipo de vulnerabilidad que surge cuando el orgullo choca contra la necesidad. No tengo experiencia en negocios, señor Miller. No estoy certificada para la traducción de tecnología médica. Lo sé. Aún así, se lo pido. Le pido porque mi hija cree en usted, y quizás debí haber confiado en su juicio desde el principio. Emily miró por la ventana al cielo gris de la tarde, pensando en la voz de su abuela. A veces, mi querida, la gente necesita ver tu luz antes de poder confiar en ella. Estaré allí en 1 hora. Cuando Emily entró en el vestíbulo de MillerTech, atrajo miradas. No porque pareciera diferente. Seguía siendo la tranquila conserje con su ropa sencilla, pero porque caminaba hacia el ascensor ejecutivo en lugar de los pasillos de servicio. Sophie la esperaba en el mostrador de recepción, su rostro se iluminó al ver a Emily.
Sabía que vendrías. ¿Está tu padre listo para esto? Tiene miedo, dijo Sophie con la honestidad de una niña de 8 años. Pero ya no de ti. Tiene miedo de haberse equivocado. La sala de conferencias se quedó en silencio cuando Emily entró. 12 ejecutivos de rostro severo con trajes caros se giraron para evaluar a esta intérprete inesperada, una joven con un vestido modesto que no se parecía en nada a los profesionales pulcros a los que estaban acostumbrados. A pesar de ser una chica tímida en este ambiente intimidante, Emily mantuvo la compostura. Daniel estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro inescrutable. Caballeros, ella es Emily Park. Facilitará nuestra discusión hoy. El señor Chen, el ejecutivo principal, examinó a Emily con escepticismo, preguntando en mandarín, ¿ha vivido usted en Beijing? Emily lo miró fijamente, respondiendo en mandarín fluido, no, pero mi corazón siempre ha estado allí. Mi abuela me enseñó que el lenguaje no son solo palabras, lleva el alma. Algo cambió en la expresión del señor Chen. Asintió lentamente, luego comenzó a hablar en un mandarín rápido y complejo sobre especificaciones técnicas y proyecciones de mercado. Durante las siguientes 3 horas, Emily se convirtió en el puente entre dos mundos. No solo tradujo palabras. Transmitió intenciones, matices culturales y los sutiles matices emocionales que podían construir o destruir relaciones de miles de millones de dólares. Cuando el señor Chen hizo una broma sobre el café americano, Emily tradujo no solo las palabras, sino la calidez detrás de ellas, haciendo que Daniel riera por primera vez en semanas. Cuando surgieron desacuerdos técnicos, encontró formas de enmarcar las objeciones como resolución colaborativa de problemas en lugar de desafíos de confrontación. Mientras se firmaban los contratos, el señor Chen se acercó a Emily en privado, hablando en mandarín. Su chino es mejor que el de muchos que he conocido. ¿Dónde lo aprendió? Emily respondió en mandarín, de mi abuela. Ella decía, el lenguaje es un regalo de amor. El conmovedor intercambio le recordó por qué siempre había atesorado su herencia cultural. El señor Chen sonrió, luego se volvió hacia Daniel. Usted es muy afortunado de tener tanto talento en su empresa. Ella entiende no solo nuestras palabras, sino también nuestros corazones. Después de que los ejecutivos se marcharan, la sala de conferencias quedó vacía excepto por Emily y Daniel. El silencio se extendió entre ellos, denso de todo lo no dicho. Le debo una disculpa, dijo Daniel finalmente. Varias disculpas, en realidad. ¿Será el reconocimiento de Daniel del valor de Emily suficiente para sanar el daño causado por la duda y el prejuicio? Daniel Miller había construido su imperio sobre riesgos calculados y evaluaciones cuidadosas. Pero de pie en la sala de conferencias vacía, observando a Emily recoger sus notas con tranquila dignidad, se dio cuenta de que había cometido el peor error de cálculo de su vida profesional. El acuerdo de Shanghái, dijo, su voz, densa de agotamiento y arrepentimiento. 400 millones de dólares, y usted lo salvó. Emily levantó la vista de sus papeles, su expresión cautelosa. Hice lo que era necesario. Su empresa se beneficiará. Mi empresa. Daniel se pasó una mano por el pelo, sintiendo cada uno de sus 41 años. Emily. Lo que dije antes, lo que insinué sobre sus motivos. Usted protegió a su hija. Lo entiendo. ¿Lo entiende? Su voz se quebró ligeramente. Porque ya no estoy seguro de entender nada. Emily dejó sus papeles, estudiando su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Daniel Miller parecía inseguro, vulnerable, más como el padre afligido que como el intocable CEO. Después de que Sara muriera, continuó Daniel, mirando por las ventanas de suelo a techo al cielo que oscurecía, construí muros alrededor de mí, alrededor de Sophie. Me dije a mí mismo que era protección, pero en realidad solo estaba aterrorizado de perder a alguien más que me importaba. Su presencia se convirtió en un recordatorio inspirador de que la conexión sigue siendo posible. Preocuparse no te hace débil, señor Miller. Cuando Chloe me trajo esas acusaciones, quise creerlas. No porque pensara que eran verdad, sino porque creerlas sería más fácil que arriesgarme a confiar en alguien nuevo. Se volvió para mirarla, que arriesgarme a confiar en alguien nuevo.
La expresión de Emily se suavizó. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Sophie, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Me acorraló en mi oficina ayer, hablando completamente en mandarín, rápido, furioso, apasionado, exactamente como solía hacerlo su madre cuando quería dejar algo claro. No pude entender ni la mitad, pero entendí la emoción. ¿Qué dijo? Dijo que eras la primera persona, desde la muerte de su madre, que la vio completamente. No solo las partes tristes o las partes inteligentes, sino toda ella. Dijo que nunca intentaste arreglarla ni cambiarla. Simplemente la presenciaste. Emily sintió lágrimas en los ojos, pensando en la pequeña niña que le confió el idioma de su madre, sus miedos más profundos, sus recuerdos más preciados. Luego me hizo una pregunta que me mantuvo despierto toda la noche, continuó Daniel. Preguntó si tenía más miedo de que tú nos hicieras daño o de que nosotros no fuéramos lo suficientemente buenos para que te quedaras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y honestas. Chloe renunció esta mañana, dijo Daniel en voz baja. Con efecto inmediato. Parece que le preocupaba su posición cuando vio cuánto Sophie había llegado a depender de usted. Emily asintió, sin sorpresa. Había visto ese miedo particular antes, el terror de ser reemplazada por alguien inesperado, alguien que no encajaba en el molde esperado. Emily, me gustaría ofrecerle un puesto, dijo Daniel. Directora de Relaciones Internacionales. Trabajaría directamente con nuestros socios en el extranjero, gestionaría la consultoría cultural, los servicios lingüísticos. El salario sería sustancial. Emily permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de lo que le ofrecía. El nivel de directora significaba una oficina en la esquina, un salario de 6 cifras, el respeto de colegas que apenas habían reconocido su existencia. También significaba demostrar su valía cada día a personas que cuestionarían si merecía su rápido ascenso. ¿La Junta aprobó esto?, preguntó, sabiendo que las jerarquías corporativas no suelen favorecer que los conserjes se conviertan en ejecutivos de la noche a la mañana. La Junta vio los contratos de Shanghái, dijo Daniel simplemente. También vieron la carta de recomendación del señor Chen. Él solicitó específicamente que cualquier futura negociación incluyera a la joven que entendía no solo nuestro idioma sino nuestros valores culturales. Ese tipo de respaldo de Chen Industries tiene un peso significativo. Emily pensó en los meses de solicitudes vacías, cartas de rechazo y entrevistas en las que le habían dicho que era casi adecuada para los puestos. ¿Y Sophie?, preguntó, seguirá recibiendo sus clases particulares si las quiere, pero como amigos de la familia, no como este extraño arreglo que teníamos. La voz de Daniel se suavizó. Emily, necesito que sepa algo. El ascenso no es caridad ni culpa. En 3 horas, usted demostró más inteligencia cultural y perspicacia empresarial que algunos ejecutivos con los que he trabajado durante años. No solo tradujo palabras. Tendió un puente entre formas de pensar completamente diferentes. Amigos de la familia, Emily probó las palabras, encontrándolas a la vez aterradoras y maravillosas. Sé que es mucho que considerar. No tiene que decidir ahora mismo. Sí. Daniel parpadeó. Sí. Sí, aceptaré el puesto. Sí a ayudar con Sophie. Sí a. Emily respiró hondo, reuniendo un valor que había olvidado que poseía. Sí a confiar en que a veces les pasan cosas buenas a personas como yo. Algo cambió en el rostro de Daniel, alivio, gratitud y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Personas como usted, repitió suavemente. ¿Se refiere a personas brillantes, amables y lo suficientemente valientes como para ayudar a los hijos de extraños en los baños? Emily se rió, sorprendiéndose a sí misma. Pensaba más bien en personas que pasan desapercibidas, personas que se supone que no importan. Emily. La voz de Daniel era seria ahora, con la confianza de un ejecutivo. En 8 meses, usted ha transformado la relación de mi hija con la memoria de su madre, salvó el acuerdo más grande de mi empresa y me enseñó que he estado mirando el mundo a través de una lente muy estrecha. Hizo una pausa. Nunca fuiste ignorada. Simplemente estábamos mirando en la dirección equivocada. Un suave golpe los interrumpió. Sophie asomó la cabeza por la puerta de la sala de conferencias,
con el rostro ansioso. ¿Está todo bien? Volvieron a ser amigos. Daniel abrió los brazos y Sophie corrió hacia él. Pero también le tendió la mano a Emily, creando un pequeño círculo de conexión en el vasto espacio corporativo. Somos más que amigos, dijo Daniel, mirando a Emily por encima de la cabeza de su hija. Somos familia. Pero, ¿podrá esta nueva familia sanar verdaderamente las heridas de la pérdida y aprender a confiar en las posibilidades del mañana? Un año después, Emily Park estaba de pie frente a un aula llena de hijos de empleados de Miller Tech, su voz firme y cálida mientras los guiaba en su primera lección de mandarín. El nuevo programa de idiomas y cultura de la empresa se había vuelto tan popular que tuvieron que trasladarse a la sala de conferencias más grande para acomodar a todos. El lenguaje no se trata solo de palabras, explicó Emily, observando los rostros de 8 años iluminarse con curiosidad. Se trata de conexión, de entender que hay muchas maneras de decir, me importas. Su enfoque motivacional de la enseñanza había transformado la forma en que los niños veían las diferencias culturales. Sophie, ahora de 9 años e irradiando confianza, levantó la mano. Como cuando dices, ten cuidado, en chino cuando quieres que alguien esté a salvo. Pero en realidad estás diciendo, mi corazón se hace pequeño cuando me preocupo por ti. Emily sonrió, recordando el día en que Sophie había compartido por primera vez esa percepción. Un regalo de la memoria de su madre, ahora transmitido a nuevos amigos. En la parte de atrás de la sala, Daniel se apoyaba contra la pared. Ya no era el CEO aislado que una vez había visto las emociones como debilidades, había aprendido a leer el lenguaje sutil de los estados de ánimo de su hija, a reconocer cuando necesitaba espacio y cuando necesitaba cercanía. Más importante aún, había aprendido que la fuerza a veces se parecía a admitir que necesitabas ayuda. Después de clase, mientras los niños se dispersaban para encontrar a sus padres, Sophie se acercó a Emily con un papel cuidadosamente doblado. Escribí algo, dijo, de repente tímida. Para el jardín conmemorativo que estamos haciendo para mamá. Emily desdobló el papel, su corazón hinchándose mientras leía los caracteres bellamente escritos. Sophie había escrito en chino, el amor de mamá vive en mi corazón y también en las palabras de la tía Emily. Incluso esta chica tímida había encontrado su voz a través del lenguaje y el amor. Sophie, susurró Emily, arrodillándose al nivel de la niña. Esto es hermoso, perfecto. ¿Me ayudarás a leerlo en la ceremonia en ambos idiomas? Emily levantó la vista y encontró a Daniel observándolas, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Asintió alentadoramente. Sería un honor, dijo Emily. La ceremonia conmemorativa fue pequeña pero significativa. Solo familiares y amigos cercanos se reunieron en el jardín en la azotea que Daniel había creado como tributo a la memoria de Sarah. Mientras Emily y Sophie estaban juntas, leyendo la inscripción conmemorativa en inglés y mandarín, Emily sintió el peso de la transformación del último año. Fue un momento inspirador que honró tanto la pérdida como los nuevos comienzos. Pensó en su abuela, que había fallecido hace 3 años, pero cuya sabiduría resonaba en cada conversación traducida, en cada momento de conexión a través de las divisiones culturales. Pensó en la versión de sí misma que se había escondido detrás de un carro de limpieza, convencida de que sus dones no importaban. Gracias, dijo Daniel en voz baja mientras los demás invitados se mezclaban por el jardín. Por todo. Por ver a Sophie cuando yo estaba demasiado ciego por el dolor para mirar de verdad. Por salvar un acuerdo comercial que, francamente, debería haber sido secundario a salvar mi relación con mi hija. Por enseñarnos a ambos que la familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de estar presente. Emily observó a Sophie charlando con sus amigos de la escuela en una mezcla de inglés y mandarín, completamente cómoda en su identidad multicultural. Ella se salvó a sí misma. Yo solo le proporcioné algo de vocabulario. Emily. La voz de Daniel era seria. Necesito decirle algo que debí haber dicho hace meses. Ella se volvió para mirarlo, notando la vulnerabilidad en su expresión que ya no la sorprendía. Me equivoqué en tantas cosas, sobre lo que hace que alguien sea valioso, sobre lo que mi hija necesitaba, sobre lo que yo necesitaba. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero sobre todo me equivoqué sobre el amor. Pensé que amar significaba proteger a la gente del riesgo, del daño, de la decepción. Sarah se habría reído de eso.
¿Qué habría dicho ella? Que el amor significa confiar en que las personas son lo suficientemente fuertes para la verdad, para la conexión, para el hermoso y desordenado trabajo de conocernos realmente. Emily sintió que se le acumulaban las lágrimas, pensando en todas las formas en que esta familia improvisada había aprendido a confiar, a arriesgarse, a esperar. La verdad es, continuó Daniel, usted no solo ayudó a Sophie a mantener su conexión con su madre. Me ayudó a descubrir quién quiero ser como padre, como persona. Sus palabras contenían un peso motivacional que hablaba de transformación personal. Sophie apareció junto al codo de Emily, tirando de su manga. Tía Emily, ven a ver la estación de caligrafía. Estoy enseñando a todos a escribir sus nombres. Mientras Emily se dejaba arrastrar, escuchó a Daniel decir en voz baja, gracias por mostrarnos que las cosas más importantes a menudo vienen en los paquetes más silenciosos. El sol de la tarde se inclinaba a través del jardín, iluminando la placa conmemorativa donde el proverbio chino favorito de Sara estaba grabado en ambos idiomas. Un solo acto de bondad echa raíces en todas direcciones, y las raíces brotan y dan nuevos árboles. Emily miró a su alrededor a los niños practicando trazos de pincel, a Daniel ayudando al anciano señor Chen de contabilidad con su caligrafía, a Sophie irradiando la confianza de una niña que sabía que era completamente vista y amada. Fue una escena conmovedora que capturó el verdadero significado de la familia y la conexión. A veces, pensó Emily, las transformaciones más extraordinarias comienzan con los actos más simples de testimonio. Una palabra de consuelo en un baño. La voluntad de ver más allá de uniformes y títulos de trabajo. El coraje de confiar en que la conexión es posible a través de cualquier división. Su abuela siempre había tenido razón. El lenguaje era, de hecho, un puente. Pero Emily había aprendido algo más. A veces no solo cruzas el puente, te conviertes en él. ¿Qué pequeño acto de bondad podría transformar el mundo de alguien hoy si solo tuviéramos el coraje de vernos realmente?